Saludos a todas las personas acá de Molusco Eclipse en Facebook, un verdadero placer, yo soy el tío. En esta ocasión nos encontramos acá en el Viejo San Juan. Estamos un poco más abajo de lo que es la calle que regularmente se hacen las manifestaciones, que es lo que bautizaron como la calle Fortaleza. Estamos acá, otra de las placitas que está un poquito más abajo. Aquí hay una manifestación que la han llamado basura combativa, y es que la convocatoria en las redes sociales es que traiga tu enser, cualquier ser eléctrico que se te haya dañado, abanico, lo que sea que se te haya dañado, que es electrónico, tú lo traigas hasta acá para poder ponerlo de manera de protesta. Vamos a acercarnos acá al área para que ustedes puedan ver cuáles son los enseres que han traído hasta esta área. Vengan por aquí, permiso. Como ustedes pueden ver acá, tenemos lo que son abanicos, tenemos también televisores, monitores, microondas. Han traído un sinnúmero de cosas, desde Ponce, Aguadilla, otro de acá de Aguadilla, ¿sabes? Han traído unas cuantas cosas de Barranquita también, acá obviamente también el Viejo San Juan, han traído varias cosas hasta esta área en modo de protesta, por lo que es cómo Luma ha controlado, ¿verdad?, nuestro sistema de energía eléctrica en Puerto Rico. Son las 5:20 de la tarde, la manifestación fue convocada para ahora a las 5, ya ustedes pueden ver que ya hay unas cuantas personas en esta área convocadas. Acá tengo a Pedro, a él lo hacen llamar el urbanista. Me gustaría saber, ¿verdad?, primero, por qué se está haciendo esta manifestación, que sé que fue convocada, lo que es la basura combativa, y qué se espera, obviamente. Mira, yo creo que es la única ocasión donde hemos tenido la oportunidad de ver lo que son las pérdidas que han tenido las personas en Puerto Rico. Se ha hablado de los días de interrupción de servicio, pero no se ha hablado de qué significa esto en términos económicos para la familia puertorriqueña. Y también en las redes sociales se ha estado hablando mucho de las circunstancias y lo que provoca la pérdida de estos equipos. Las horas que tienen que trabajar para reponer los equipos y también lo que son los riesgos que representa el no tener alimentos en la nevera, etcétera, personas mayores, adultos mayores, etcétera, que es lo que les compromete estas interrupciones de servicio. ¿Y cuánto cuesta? Tengo entendido que Luma en este caso no se hace responsable y no te reembolsan el equipo dañado. Luma no tiene una política de reembolso por equipo dañado, pero estamos orientando a la ciudadanía en cuanto a qué información deben recoger para presentar una reclamación ante Luma. Y luego, cuando tengamos toda esa información, ver si se hace un pleito de clase para demandar a Luma por los daños causados al pueblo de Puerto Rico. Que no solamente se rescinda el contrato, que se les grave y que se les demande para que devuelvan el dinero que le han quitado a los ciudadanos a través de esta pérdida. Te lo agradezco un montón, de verdad, por tu tiempo. Sabemos que esta convocatoria, usted ha sido una de las personas que también se ha manifestado grandemente en las redes sociales, obviamente por el maltrato que ha llevado esta compañía. ¿Algo más que tú entiendas que quieras expresar en este momento? Mira, yo creo que una de las cosas que es importante que la gente vea cómo el gobernante Pierluisi ha reprimido a los ciudadanos y les ha impedido poder llevar a cabo una manifestación pacífica. Y ha bloqueado las calles y le ha hecho bien difícil a los ciudadanos llegar acá. Así que yo me imagino que eso va a tener consecuencias para él. Claro, he visto, ya invito, vamos a pasar con las cámaras, pero he visto que todas las calles están literalmente bloqueadas. Un montón de oficiales desde abajo, por eso es que no han podido subir. Sí, es una muestra del miedo que le tiene a la ciudadanía. Y claramente cuando tú gobiernas con solamente el respaldo de un 32% en las elecciones, pues eso tiene ese efecto. Hay un gobernante que le teme a ese otro 60 y pico de por ciento que no está con él. Te lo agradezco nuevamente por tu tiempo, muchas bendiciones de corazón. Seguimos. Yo voy a ponerme un poquito para acá porque yo quiero que ustedes vean, estamos aprovechando que estamos en vivo. Yo quiero que ustedes vean cómo está la presencia policíaca en esta área, que es irregular. Yo nunca había visto acá, pero como ustedes pueden ver, hay presencia de la policía en esta zona de acá. Están bloqueando lo que es la calle. Vengan para acá para que puedan ver. Digo, saludo a todas las personas que se están conectando. Nos encontramos acá en el Viejo San Juan, que hay una protesta, se llama la basura combativa. Y como ustedes pueden ver, hay uniformada en esta zona, lo que es restringiendo la calle, lo que es el acceso a lo que es la calle Fortaleza. Esta es una de las áreas que te da acceso allá. Y si cruzamos hacia el otro lado, vemos que está exactamente lo mismo. Que vuelvo y les digo, yo que he venido para acá en los últimos tiempos que se han manifestado, las personas acá en Puerto Rico que han venido, nunca he visto oficiales desde acá. Es algo para mí, es algo completamente nuevo.
Vamos a caminar para acá para que ustedes puedan ver cómo está la uniformada, toda la policía movilizada de Puerto Rico aquí en el viejo San Juan desde las calles. Que está, si no me equivoco, creo que esta es la Plaza de Armas. Que aquí hay varias plazas, de verdad que me disculpo, yo sé que hay varias plazas, pero si no me recuerdo, creo que esta es la Plaza de Armas, acá en el viejo San Juan. Como ustedes pueden ver acá, aquí también hay una gran presencia policíaca. Esta es la calle Fortaleza, esta es la que te da acceso directo a lo que es la Fortaleza. Aquí encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oficiales de la policía, como ustedes pueden ver, que están bloqueando todo lo que es el acceso. Y también allá al fondo, que es donde regularmente se manifiesta, también hay bastante presencia policíaca. Como ustedes voy a llegar allá para que ustedes vean que se estaba preguntando antes de empezar a hacer el live, estuve preguntando y me dijeron que pues, obviamente no los han dejado subir hasta el momento, pero que ellos ya me invitan en cuestión de a lo mejor una hora, hora y media, van a estar subiendo con los enseres, porque el propósito de la protesta es poner los enseres en esta área para que se vea la protesta completa. ¿Verdad? Eso es lo que ellos me están comentando. No sé qué va a pasar ahorita, si los dejarán pasar con los enseres, de verdad que no sé, pero vamos a ver acá, como ustedes pueden ver, yo creo que la cámara ya puede captar la presencia policíaca también acá, donde siempre se hace la manifestación. Aquí ahora mismo no hay ningún manifestante, todos están en aquella área allá, pero sí vemos un montón de policías en esta área, bastante presentes, obviamente bloqueando el acceso. Tengo entendido que también esas vallas también están bloqueando lo que es la rampa de impedidos. Y recientemente hemos estado aquí y hemos visto como personas con impedimento y también mujeres que tienen a sus bebés no han podido pasar obviamente esa área y tienen que coger la carretera, pero nada, ellos sabrán acá. Pero como ustedes pueden ver aquí, no hay nadie en esta zona, por lo menos ningún manifestante, pero sí vemos una presencia completa de lo que es la policía de Puerto Rico. Y también acá, si puedes ver acá, al final también vemos como también hay oficiales allá también, obviamente tapando la calle, el acceso completo. Yo no sé si lo logras ver allá, ¿se ve? Ok. El acceso completo desde donde está aquella valla anaranjada, se ve que están tapando. También hay un carro de la policía, también hay oficiales y hay motoras también tapando lo que es el acceso a esta área, lo que le llaman la calle Resistencia, que realmente es la calle Fortaleza que conecta con la calle Cristo acá en el viejo San Juan. Yo voy a regresar allá donde está originalmente la manifestación para llevarle a los detalles para todos ustedes, para que puedan seguir viendo. Pero nuevamente nos encontramos acá en la protesta, en lo que es la manifestación convocada, como se llama, ellos le pusieron lo que es la basura combativa. Acá en lo que le bautizaron lo que es la calle Resistencia, que hoy mismo están comenzando desde las 5 de la tarde, están allá en lo que es la Plaza de Armas, acá en el viejo San Juan. Vamos para allá, vente para acá para que puedas verlo. Saludos a todas las personas que se están conectando. Me dicen acá que seguimos conectados. Está corriendo todo bien, ¿verdad? Perfecto. Perfecto. Seguimos acá, vamos a nuevamente a llegar donde originalmente está la manifestación, donde está ahora mismito la manifestación. Acá en la Plaza de Armas en el viejo San Juan, donde para las personas que se están conectando, les repito, hoy se está llevando una convocatoria de lo que se llama la basura combativa, y es que están incitando a todas las personas que se les ha dañado algún enser, ya sea microondas, abanicos, televisores, obviamente las neveras, lo que son estufas, neveras eléctricas, me refiero a las estufas, obviamente no pueden llegar acá. Mira cómo están bloqueando la carretera, mira acá. Están bloqueando la carretera completamente. Eso que vemos, que obviamente se están tratando de anticipar para lo que pudiera ser, ¿verdad? Limitar el acceso de las personas que están manifestándose y trayendo sus enseres. Como les decía, lo que son neveras, estufas, lavadoras, que son equipos grandes, pues obviamente no pueden tener acceso hasta acá porque primero eso pesa demasiado. Y segundo, como puedes ver, pues están bloqueando el acceso, o sea que no vas a poder hacer nada con ellos, pero abanicos, televisores, que los vamos a pasar allá nuevamente para que ustedes puedan verlo, lo que son los abanicos, televisores, están trayéndolos hasta esta zona. También están diciendo que si se te dañó la nevera, le puedes tomar una foto, le pones el pueblo, cuánto te costó y lo puedes traer acá en modo de protesta para hacer presencia, ¿verdad?, de lo que se te dañó. Nuevamente les voy a enseñar
volvimos a esta zona, lo que es la Plaza de Armas. Como pueden ver acá, todas las personas que pueden escoger ahora mismo están haciendo una manifestación pacífica. Como siempre, lo que nos caracteriza como boricua, no importa lo que sea, siempre tenemos música. En este caso, una batucada. Tenemos acá, les enseño nuevamente, tenemos abanicos, televisores, creo que eso es una impresora, si no veo mal, ¿verdad? Eso es una impresora, hasta un air fryer. Tenemos acá un air fryer. Por ejemplo, ¿cuánto has gastado en equipo? ¿Qué equipo se te ha dañado? Vemos que tienes acá una caja de televisor. ¿Tú vienes desde Aguadilla? Yo vengo de Aguadilla, sí, porque es que tenemos que hacer acto de presencia. Si tenemos problemas, no nos quejamos, no tenemos derecho tampoco de reclamar. Ya yo perdí este televisor, que era un regalo de mi hijo hacía ya un año. Empezó bajando la pantalla hasta que definitivamente se fue, boté el televisor, pero conservaba todavía la caja. Okay. Y decidiste, pues obviamente, ponerle cuánto costó y traerlo acá de manera de manifestación. Exactamente, igual que el microondas, que también es otro regalo de mi hijo. Sí, y empezó a dañar prácticamente todo. Wow. Ya yo decidí que no voy a comprar nada hasta que estos bajones no se acaben. No vale la pena, porque entonces tú vas a estar comprando. Luma ni el gobernador te resuelven. Es una pérdida para ti. El gobernador se expresó y dijo que esto ahora mismo es ilegal. ¿Qué tienes que decirle esas expresiones? ¿Ilegal qué? Traer estos enseres aquí. Es que nosotros los traemos con un propósito, no de ilegalidad, sino de crear conciencia precisamente al gobernador para que él tome la decisión de cancelar el contrato de Luma, porque es el que lo puede hacer. ¿Ok? Él no nos puede decir que es ilegal. Ilegal es que él nos prohíba a nosotros expresarnos, que él nos prohíba a nosotros demostrar nuestro sentir. Y si de esta manera lo tenemos que hacer, tenemos que traer. Es más, yo no traje la casa porque no sirve, si no también la hubiera traído. Perdóname. Te entiendo. El gobernador en su fortaleza, digo al gobernador, para mí no es gobernador, porque él lleva 1 año y 6 meses y todavía no ha empezado a gobernar. Él lo que ha hecho es estar en la fortaleza, pasear la perrita, pasearse con sus novias, irse de viaje y ahora se fue a bailar para Río Grande, que ni bailar sabe, ¿ok? Así que cuando él empiece a gobernar, yo lo llamo gobernador. Te agradezco un montón de verdad por todo lo que estás diciendo, muchas bendiciones. Vente para acá, ¿cómo tú estás? ¿Estás bien? Un placer. Cuéntame, ¿tú trajiste algún equipo? No, pero venimos también con ellos, ¿verdad? A participar, venimos de Ponce, a dejar saber, ¿verdad? Que sí, hay gente que le pasó, desafortunadamente le pasó este tipo de cosas. Gracias a Dios a nosotros no nos pasó, ¿verdad? Pero apoyamos a esas personas que tuvieron tantas pérdidas y deben ayudarle, ¿verdad? De darle esa ayuda que necesitan. Pero gracias también a ustedes que llevan esa palabra también y nos llevan a nosotros a llegar a esos medios para que también sepan nuestras pérdidas. Gracias. Como le estaba comentando a ella, el gobernador dijo que esta protesta ahora mismo, traer estos enseres acá, es ilegal. ¿Qué tienes que decirle a esas expresiones? Bueno, creo, ¿verdad?, que si dejamos poquito a poquito, dejamos que nos controlen todos nuestros movimientos, ¿verdad? Nuestras libres expresiones, estas son como yo pensaría una expresión que nosotros utilizamos o ellos utilizan para llevar que hay pruebas de que estas cosas sí sucedieron y andamos con ellos para probarlo que está cierto, ¿verdad?, que están dañados y se han dañado por causa de eso. ¿Sabes cuando se acabe la manifestación van a hacer algo que tú sepas, se los van a llevar, qué van a hacer con esto? Pues mira, tengo conocimiento, esta tarde hablé con un compañero que también estaba aquí, que van a hacer una pick-up grande y la van a traer para recoger, y hay otros lugares también como esta, que tienen también televisores y cosas así, se van a recoger y llevar también para afuera. ¿Sabes que no es como que lo van a dejar aquí tirado? Tengo conocimiento nada más con esa persona específicamente, no con todo el mundo, ¿verdad? A veces hay gente que sigue el protocolo, lo hacen bien, y hay otra gente, ¿verdad?, que se lleva a otro extremo y trata de dejarlo propósitamente, y no se debe ser así. Debemos llevar el mensaje, pero también dejar Puerto Rico limpio. No podemos dejar la basura y dejar las cosas, ¿verdad? Tenemos que llevar la palabra, pero no destruir a Puerto Rico.
¿Te diste cuenta del montón de oficiales que hay bloqueando las carreteras? Definitivamente, pero creo que, mira, yo pasé un accidente que pasó más bajito, una pelea entre unas parejas, y qué bueno que sí tienen oficiales en todos lados, porque a lo que hay algo aquí, hay otras personas, ¿verdad? O cosas pasando más abajo, que qué bueno tenerlo. Creo que deben no tapar el tráfico, no deben, ¿verdad? Parar que las personas puedan pasar, pero creo que están haciendo un buen trabajo de estar aquí presente también. Claro. Te lo agradezco un montón por tu tiempo, muchas bendiciones. Gracias, seguimos. Vente para acá. Bueno, ya ustedes escucharon, básicamente, bueno, creo que estamos haciendo unas presiones acá, vamos allá a ver qué es lo que está pasando. Vengan por aquí. Permiso. Sí, sí. Tiestos y macetas y cuantas madre, y después dicen que la confusión, oye, pero tú estás con... Perdón, que yo creía que yo tengo mi pero mira mi columna vertebral como está. Soy más viejo, mira, me está confundiendo con alguien ahí, tú me llamas, yo soy Pateco, no me llames de ese nombre que me llamaste, Teófilo Torres. Ese es el Teófilo, eso es un... muchacho, eso es un amargado, eso no... Sabrá Dios haciendo mojonólogo, ¿qué pasa? Eres un rey del mojonólogo. Y yo soy más famoso que él y él se queda así conmigo porque siempre está amargado. Y yo le digo, pues, cámbiate el nombre. ¿Quién se llama Teófilo Torres? Ponte otro nombre, llámate Braulio, llámate... para que tú veas cómo vas a guisar. Bueno, como ustedes pueden ver acá, básicamente una manifestación pasiva lo que se está llevando en este lugar. Recapitulando un poco lo que está sucediendo, aquí hay una manifestación convocada, se llama la basura combativa, donde están trayendo todos los que son enseres eléctricos que se han dañado debido a lo que son los bajones constantes de parte de la compañía Luma Energy, que es quien lleva el control de nuestra red de distribución acá en Puerto Rico. Obviamente aquí estamos viendo que están trayendo televisores, abanicos, están trayendo air fryer, microondas, hasta una impresora hay por allá que la están trayendo hasta esta área. Pero básicamente es una manifestación convocada por redes sociales. Si mis cálculos no fallan, creo que este es el día número 10 que se lleva acá en el Viejo San Juan. Obviamente no hay tanta gente siempre todos los días, pero sí es constante las personas llegando hasta este lugar acá en el Viejo San Juan. Hemos visto mucha presencia de la policía bloqueando lo que es el acceso. Tengo entendido que ya mismito, entre una hora y media aproximadamente, los manifestantes de esta área van a coger los enseres, los van a llevar de manera de protesta hasta la calle Fortaleza, que es lo que está bloqueado ahora mismito, y luego los van a estar recogiendo, o sea, que no se van a quedar aquí. Todo lo que estás viendo ahora mismito entiendo que va a ser reciclado, que no se va a quedar en esta área, que eso es importante recalcarlo, ¿verdad? Para que la gente no piense que es que van a dejar esto aquí tirado y que obviamente van a crear más basura. Obviamente van a hacer un esfuerzo para recogerlo todo y llevarlo a esta área. Y como escucharon ahorita el caballero que estaba hablando, tengo entendido que hay varios puntos donde también las personas se están manifestando y están llevando todos sus enseres. Ya en Mitro nos vamos a estar también conectando, así que ustedes pendientes acá lo que es el Facebook de Molusco Clips, para estar llevándole todo lo que está pasando acá en el Viejo San Juan. Yo soy el tío reportando desde la Plaza de Armas. Seguimos allá, nos vemos en el estudio.